Buenas noches. Bienvenidos a Conteo Regresivo Final. La noche de hoy vamos a hablar de la película Chocolate. Chocolate. Con Johnny Depp. Chocolate con Johnny Depp. Vamos a buscarla a ver qué puntaje tiene en IMDb. Chocolate. Se llama Chocolate. Del año 2000. Es decir, esta película tiene 23 años. 23 años. Puntaje de 7.3 en IMDb. Chocolat. Chocolate. Chocolat. Chocolate. Juliette Binoche. Esta será francesa, esta actriz. Carrie-Anne Moss, Johnny Depp, Alfred Molina. Juliette Binoche. París y es francesa. Juliette Binoche. Juliette Binoche. Y es parisina, dice aquí. Nació en el 64, o sea, 74, 84, 94. Tenía unos 36 años cuando hizo esta película, esta actriz. Más o menos contemporánea con Johnny Depp, diría yo. Hacen una buena, así, me parece que hicieron una buena pareja en esta película. A ver, busquemos en Wikipedia. A ver, chocolate. ¿Qué nos dice Wikipedia? Chocolate, según tradujo en algunos países. Es una película del 2000, dirigida por Lace Hallström, protagonizada por Juliette Binoche, y es una coproducción de Reino Unido y los Estados Unidos, basada en la novela homónima de Joan Harris, con el fin de prepararse para su papel. Juliette Binoche estuvo unos días en una confitería de París, aprendiendo a preparar dulces de chocolate. Es una muy buena actriz esta Juliette Binoche, o sea, se siente como... O sea, se siente con una elegancia europea y tú le veías la elegancia y tú decías, bueno, esta mujer tiene mucha clase y ahora veo porque es parisina. La forma en la que actúa tiene mucha clase, o sea, se le nota que viene de una metrópolis europea.
En contraste con el Johnny Depp. En contraste con el Johnny Depp. Pero no, bueno, el Johnny Depp hizo su papel, o sea, su papel era eso, era ese, o sea, su papel era el simplemente el de ser un gitano, un gitano. La película narra la historia de una mujer soltera, Viviane Rocher, su hija Anouk y su hija Anouk, quienes llegan a Lansquenet, un pequeño pueblo francés. Pensé que ese pueblo era como en Suiza, un pequeño pueblo francés. Bueno, sí, la verdad es que hablaban francés, hablaban francés, no, en realidad no hablaban francés. Yo vi la película doblada al español, que es esta que está aquí, que está doblada al español. En el invierno de 1959, la vida trashumante de Bian y su indiferencia ante el catolicismo sacuden las bases de la sociedad mayoritariamente conservadora y piadosa del pueblo. Y piadosa, o sea, es el tema de la película. Es una película sobre cómo el catolicismo vuelve a las personas totalmente cómo les arrebata su libertad, o sea, cómo vuelve, o sea, los convierte como en robots, como en... A ver, vamos a buscar. Es el asunto, o sea, la película es sobre cómo la religión, esta religión católica, que es, que es una religión muy extendida en Latinoamérica, en este caso, digamos que es esta religión, porque digamos que la religión católica fue, fue porque en estos tiempos, sobre todo en Latinoamérica, ya el catolicismo no implica un conservatismo tan pronunciado, pero digamos que el catolicismo sí influenciaba mucho la cultura, la sociedad, y la persona tenía que mostrar un comportamiento muy conservador, al menos en público, tenía que guardar las apariencias, al menos, tenía que ser muy conservador, tenía que ser muy conservador las personas del pueblo. El tema de no tener una hija, de no tener una hija extramatrimonial, por ejemplo, todos los hijos tenían que ser dentro del matrimonio. Si tú tenías una hija extramatrimonial o un hijo extramatrimonial, ya inmediatamente te estabas metiendo en un problema con el pueblo, porque en el pueblo todas las relaciones eran consentidas por la Iglesia Católica. Todas eran consentidas por la Iglesia Católica. No podía haber relaciones extramatrimoniales. Por eso es que cuando llegan los gitanos es como que ellos los mantienen apartados porque ellos no quieren que esos gitanos que no son católicos y que tienen todo tipo de relaciones liberales y vayan digamos, a mezclarse con el pueblo, con el pueblo católico, o sea, con los integrantes de la sociedad católica que es del pueblo, que básicamente digamos que es un pueblo de unas 100 personas como mucho. Es un pueblo pequeño de unas 100 personas. Y digamos que la vida, dice, la vida trashumante de Bian y su indiferencia ante el catolicismo sacuden las bases de la sociedad mayoritariamente conservadora del pueblo.
cuyos habitantes moralistas y reprimidos viven las apariencias. O sea, es como que viven de las apariencias, pero en el fondo como que ellos quieren liberarse, quieren... O sea, el chocolate simplemente es como una... El chocolate es como una excusa para decir que ellos quieren tener digamos, relaciones liberales, digamos, sin matrimonio, sin, con, recuerdo que no podían, en la cuaresma no podían, mucha de la película se desarrolla en la cuaresma, al principio de la película, y es como que el padre les sugiere al pueblo de que tienen que tener mesura en el sentido de que tienen que hacer ayunos para no ofender al Señor. Entonces es como el pueblo, es un pueblo extremadamente obediente de los mandamientos. Obviamente eso no existe. Eso dudo que exista dice que en el 1959, bueno, en el presente dudo que eso exista. Pero digamos que en ese entonces puede que sí, siglo XX es eso, siglo XX, ni siquiera es el siglo XIX, ¿no? Es decir, esto fue 40, 50, 60, 60 y... no, 63 años aproximadamente, a ver, 60, 40, 50, 60, sí, 63, 64, hace 63, 64 años. Sin embargo, yo no tomaría esta película como un testimonio fidedigno de cómo era la vida hace 64 años en un pueblo de Francia. O sea, no lo tomaría como tal. Esta película es fantasía. Yo estaba viendo esta película y yo decía, esto es Estudio Ghibli. Esto es Estudio Ghibli. Esto es pura fantasía. Pero no fantasía barata. Esto es fantasía bien hecha. Esta es de las películas más mágicas que uno puede ver con la familia. Yo digo que esta es una película que es familiar. O sea, que esta película no tiene, yo pienso que no tiene, no, o sea, no es una película que es muy sugestiva, pero que tú puedes ver con toda la familia. O sea, no veo que esta película sea vulgar de ninguna manera. O sea, es una película que tiene mucha clase y que sugiere muchas cosas. O sea, lo que quiero decir es que siento que esta película es para todo público. Es una película hecha para todo público que es muy mágica y que, sin ser una película que trate sobre la magia, es una película que simplemente trata sobre el conservatismo, sobre el ser reprimido y moralista. Cómo ciertas barreras mentales impiden que tú seas una persona de bien. O sea, tú crees que tú eres una persona de bien, pero al mismo tiempo estás discriminando a otras personas que no tienen tu misma ideología y que no están haciendo nada malo. Es decir, tú puedes pensar de que tú eres una persona de bien. Tú puedes pensar de que tú eres una persona de bien. Sigues las leyes, eres una persona moralista, eres una persona que incluso sigues la Biblia, vas a la iglesia y tú puedes pensar de que tú todo lo estás haciendo bien, de que eres una persona de bien, pero resulta, según esta película, resulta que tú puedes estar cumpliendo con todos esos requisitos católicos religiosos, tú puedes estar, tú puedes creer, tú puedes estar dentro de la ley, digamos. Porque hay hechos de violencia intrafamiliar. Aquí hay hechos de violencia intrafamiliar
que son inaceptables, que son totalmente inaceptables. Que solamente porque el padre diga tienes que confesarte y ya con la confesión no es que se arregle el problema. O sea, la violencia intrafamiliar tiene unas penas bastante elevadas y es uno de los problemas más graves que tenemos en nuestra sociedad actual. En ese entonces como que la violencia intrafamiliar sucedía y simplemente se pasaba por alto, era como que mientras la pareja esté casada y mientras la violencia intrafamiliar ocurra dentro de la pareja y dentro de la intimidad y en el secreto del hogar, no pasa nada, o sea, no pasa nada, no va a haber una denuncia, no va a haber nadie que investigue, no va a pasar nada, o sea, era lo que pasaba en ese entonces. Eso sí lo veo como algo realista. Eso es una de las denuncias que hace la película claramente, una de las varias denuncias, el tema de violencia intrafamiliar, es como si la iglesia hubiera encubierto ese tipo de delitos entre parejas, o sea, entre los marido y mujer obviamente, hombres y mujeres en el matrimonio casados tuvieron problemas de violencia intrafamiliar. El hombre le pegó a la mujer o la mujer al hombre, en este caso el hombre a la mujer, y le pegaba y la mantenía reprimida y no podía ser libre, o sea, no podía ni siquiera comerse un chocolate, o sea, obviamente, repito, el tema del chocolate es sugestivo, es simplemente una metáfora, es una metáfora para lo que tú quieras que signifique el chocolate, el pecado, digamos, la lujuria, el tener relaciones sin estar casado, por ejemplo, antes del matrimonio o fuera del matrimonio. Tener relaciones no para tener hijos, por ejemplo, ni para tener familia, porque ese es el tema con el matrimonio, que se entiende que el matrimonio es para tener familia. Y si tú tienes relaciones en el matrimonio, es para tener hijos, no para la fornicación, por ejemplo. Entonces ese es el tema con el matrimonio, por eso es que es una película muy sugestiva, pero lo que estaba diciendo es que tú puedes creer que tú eres una buena persona si tú cumples con las leyes, si tú vas a la iglesia, eres una persona moralista, pero es posible que no lo seas porque estás discriminando. Esta es una película muy liberal, es una crítica liberal al conservatismo. Muchas de estas películas hollywoodenses son eso básicamente, como tú puedes pensar que eres una buena persona, pero si estás discriminando a alguien, si estás incluso apartando a alguien, porque este personaje de Vian es que se llama, Vian Rochet, no sé si hay un chocolate que se llama Rochet. Bueno, este personaje de Vian, ¿cómo se dice eso? Vian Rocher. Vian Rocher. Vian Rocher. Vian Rocher, bueno. Tú puedes pensar de que tú eres una buena persona, pero si estás apartando a Vian Rocher, entonces tú no eres una buena persona. O sea, tú como una figura de autoridad religiosa apartas a las personas. En ningún momento Jesucristo apartó a nadie, ni a las prostitutas, a los inmorales, ni a los oprimidos en ningún momento. O sea, al contrario, Jesús siempre buscaba el Jesús de la Biblia, del Nuevo Testamento, buscaba siempre ayudar a esas personas, ayudarlas a encontrar el camino. O sea, entonces es como que estos por el contrario apartaban como era diferente, como era una persona muy liberal, como era una persona que tenía una hija extramatrimonial. Me da risa porque dice que la niña dice que sí tiene papá, que en el colegio se burlan de ella porque dicen que no tiene papá, pero resulta que ella dice, por supuesto que tengo papá, solo que no sé quién es. Ni la mamá sabe quién es el papá porque es tan promiscua que tuvo relaciones con tantos hombres, o sea, se entiende, que ni siquiera sabe quién es el papá.
Entonces es una película, para mí es una película mágica, o sea, es una película que sin ser vulgar, sin ser vulgar, porque pudo haber llegado a la vulgaridad esta película, nunca, o sea, es una película que tiene mucha clase, sin ser vulgar, sin ser sin incluir escenas para adultos, sin incluir escenas de violencia, digamos, aparte cómo le pegaban al personaje a ver, vamos a, ¿cómo se llama ese personaje? A ver si lo puedo encontrar. Josephine, creo que es Josephine Muscat, las Mademoiselle Muscat, creo que le decían, el personaje de Josephine, como el Serge Muscat, que era el marido, le pegaba a la Josephine Muscat, y cómo eso era tapado por la iglesia, o sea, la iglesia cómo tapaba esas. Joséphine Muscat. Josephine, cómo la iglesia tapaba ese crimen, repito, eso es un crimen muy grave en la sociedad, es muy grave en la sociedad. Podría ser lesiones personales, pero en este caso como son familia porque son marido y mujer significa de que son familia, entonces como son familia, entonces significa de que ya no es lesiones personales, sino violencia intrafamiliar, que es un delito mucho más grave y que te puede dar yo creo que son más de 10 años de cárcel, o sea, cómo esto lo pasaban por alto, o sea, no lo pasaban por alto, tampoco tenemos que ser tan extremos, o sea, sí lo veían como algo malo, o sea, cuando esta mujer se va de la casa, esta mujer Josephine se va de la casa y se va a vivir con la Bian. Entonces él le dice al personaje del conde Renaud, como se diga, ¿cómo se dice eso? Le dice al personaje del conde, le muestra que fue que le pegó, que fue que el Comte de Renault. Renaud, Renaud, bueno, que Serge le pegó a la Josephine, entonces por eso fue que ella se fue de la casa. Entonces es mostrar cómo, o sea, entonces el conde Renaud, Renaud, sí tiene una reacción bastante fuerte, o sea, lo lleva a que se confiese y lo lleva a que, pero es como que es una confesión no implica, y el tipo ni siquiera tiene un acto de contrición, o sea, por eso es que él después regresa a la chocolatería a derrumbar la puerta e intenta llevársela a su casa otra vez, a la esposa, a la fuerza, o sea, entonces la violencia como destruye a la sociedad. La violencia la violencia no es solamente externa, o sea, la violencia no es solamente cuando hay un robo, cuando hay unos asaltantes, cuando hay unos terroristas, cuando hay unos soldados, cuando hay unos policías o cuando se excede obviamente la policía, cuando hay una violencia, cuando hay un uso indebido de la violencia para un caso, por ejemplo, o sea, la violencia no es solamente de las autoridades o de personas que están fuera de la ley
asaltantes, ladrones, asesinos, no. O sea, la violencia también puede ocurrir en la familia, y eso es algo que muestra la película. Y es una de las cosas que tiene que solucionarse en la sociedad. Porque si ese es uno de los temas, las familias explotan. Los niños, por ejemplo, se convierten en niños maltratadores cuando sean grandes, o cuando, o sea, crecen con ese ánimo de violencia. Entonces es como que la denuncia que hace la película de cómo las sociedades conservadoras se lavan la cara con el tema de la confesión en la iglesia, se lavan la cara con ese tema y siguen, o sea, no se arrepienten realmente de las cosas malas que hacen, o sea, de apartar al prójimo, por ejemplo, de apartar a una persona que sea diferente, que sea liberal, que tenga otro tipo de pensamiento, que no comparta contigo tu misma ideología, que es una persona diferente. Entonces con esas personas este pueblo es intolerante, totalmente intolerante. La someten a un apartheid, su chocolatería, hay mucha gente que tiene ganas de ir a comer chocolate. Digamos que uno puede hacer la película obviamente es muy sugestiva. Uno puede hacer con un burdel, por ejemplo, con un burdel. O sea, la chocolatería puede representar un burdel, por ejemplo, un burdel en la vida real, cómo las personas reaccionarían a un burdel, por ejemplo, que en tu barrio, por ejemplo, pongan un burdel, y que cómo reaccionarían ustedes, o sea, cómo obviamente habría reacciones de rechazo a que colocaran eso ahí. Les echarían a la policía, que es la autoridad. La autoridad tratarían de decir que son unos delincuentes, que son unos inmorales, que son... Es decir, les lanzarían todo tipo de calumnias pero al final del día es algo que hace parte de que siempre ha sido parte de la sociedad, siempre. Y que simplemente existe, y que es una posibilidad. Digamos, un lugar, un bar, por ejemplo, ellos ahí tenían bares, o sea, en ese pueblo tenían bares, pero eran bares como que, o sea, el tema del bar, como que no se, del consumo de bebidas alcohólicas es algo que como que no se toca demasiado. Simplemente muestran de que el tipo Serge Muscat, era borracho y era violento. Era borracho y era violento. El personaje de Peter Stormer. Peter Stormer. Entonces es básicamente eso, o sea, cómo la sociedad es intolerante, cómo la sociedad le gusta señalar, le gusta apuntar el dedo al que ellos consideran es el enemigo. El personaje de Alfred Molina, el conde de Rinot, o Rud. Bueno, este conde siempre está apuntando el dedo a la Vian. Es como dice, este es nuestro enemigo, tenemos que destruir al enemigo, tenemos que quebrar esa chocolatería, tenemos que quebrarla. Y al final lo vemos como el conde cae en el pecado, digamos. Como el conde va a la chocolatería y empieza a comer chocolate ahí a lo loco y queda ahí como que cede al pecado, como que se deja derrotar por el pecado. Entonces el conde queda
pasa la noche ahí en la chocolatería, y todo el mundo que pasa por ahí lo ve, o sea, el tipo queda derrotado, queda derrotado. Entonces es como que al final todas estas intolerancias, toda la intolerancia se pasa, se deja a un lado. O sea, digamos que es como que la sociedad civil, la misma sociedad civil conservadora quiere influenciar a la iglesia para que la iglesia cometa actos de intolerancia. Vamos a ver que el padre era una persona totalmente, o sea, se dejaba controlar de este conde. El padre se dejaba controlar del conde. El conde le hacía los discursos, le hacía los sermones. El conde le escribía los sermones. O sea, es también mostrar que la iglesia no es el problema. La iglesia no es el problema. Al menos en esta sociedad, o al menos en esta película, que la iglesia no es el problema. El problema es cómo la sociedad conservadora utiliza a la iglesia para legitimar su fascismo, digamos, su fascismo, porque este tipo era como un policía, este tipo era como un policía, el conde de Renault era como un policía, era como un fascista, como la sociedad conservadora argumenta, toma el fascismo para, utiliza el fascismo para argumentar su, su intento de controlar la sociedad y de tener el poder sobre la sociedad y de decir de que su ideología es la ideología superior, cómo su ideología debe imponerse sobre los demás, porque es la ideología superior, es la ideología la que procede de Dios, porque es la de la Biblia y tal. Entonces es como mostrar un poco, o sea, yo lo que yo entiendo es que la película muestra que el problema no es la iglesia católica como tal, sino el mal uso que le da la sociedad conservadora, fascista, que utiliza a la iglesia católica y a la Biblia como una carta moralista para imponer su ideología conservadora, y quitarle las libertades a las personas. Es básicamente eso. O sea, ya no digamos más. Yo pienso que, repito, es una película mágica. Es una película mágica. No, o sea, todo lo que he dicho aquí parece aburrido, suena muy aburrido, pero no lo es. Es una película mágica. Es una película que está hecha con una sutileza muy europea. O sea, muy se siente ese encanto europeo que digamos nosotros los latinoamericanos sentimos por algún lado, pero que el tiempo ya nos ha arrebatado, el tiempo nos ha arrebatado a nosotros los latinoamericanos ese estilo europeo que pienso yo que es encantador. O sea, es encantador el pueblo, el pueblo ese francés, los escenarios, las construcciones. O sea, obviamente nosotros tenemos construcciones así en las ciudades, básicamente españolas, construcciones españolas y alemanas. O sea, aquí vinieron muchos alemanes y construyeron iglesias también. Pero bueno, vamos a ver las opiniones y cerramos el video. A esta película 7.3, yo le pondría un 8. Fácilmente para mí esta película es un 8. Este director Lars Hallström es como que sueco. Este director nació en Estocolmo, Suecia. Me lo imaginé. No sé cómo se pronuncia ese nombre. Bueno, este director aquí creo que estuvo nominado al Oscar por esta película. A ver, ¿qué opiniones hay? A ver. ¿Quién le pone un 1? A ver. ¿Quién le pone un 1 a esta película? A ver, ¿quién le pone un 1? Sé que
Sé que debe haber muchos que le pongan un 1. Rubbish, o sea, tontería. Este le pone un 1. Tom. Tom le pone un 1. A ver. What an extraordinarily predictable load of cliches. What a waste of acting talent. What a waste of time. How anyone who has ever been to France, been in love, seen a film, read a book, eaten bridge, or even just being born can give a positive review to this load of tosh. Is beyond my comprehension. O sea, él dice que como cualquiera que ha estado en Francia o ha estado enamorado o ha leído un libro o ha visto una buena película puede decir que esta película es buena, puede darle una crítica positiva a esta película. Está más allá de su comprensión, dice Tom. Dice que rubbish, tontería. Le pone un 1. Otra opinión, a ver. ¿Qué es este? Mysterious le pone un 1 también. I gave this film 1 out of 10, and that is for the fine theatrical work in it. The film does nothing but beat you over the head with a politically correct open your mind. Bueno, este dice de que la película, de que le pone un 1 a esta película, le pone un 1 porque la película te golpea la cabeza con lo políticamente correcto, te abre la mente, abre tu mente con lo políticamente correcto. Esta es la película política, es cierto, o sea, esta es la película políticamente correcta, pero este es el cine bien hecho, este es el cine bien hecho. Dice que a pesar de que tiene un trabajo teatral muy bueno, te golpea con este tipo de mensajes de abre la mente, de lo políticamente correcto. Esta es la película de lo políticamente correcto, pero cuando estaba el cine bien hecho. Cuando el cine estaba bien hecho. Cuando el cine de lo políticamente correcto estaba bien hecho. Hoy por hoy ya ese mensaje está bastante desgastado y la gente obviamente ya no se lo aguanta más, ya no se lo aguanta más. O sea, hay mucha gente que ya ve una película de abre la mente, de lo políticamente correcto y dice, no, pero esto es una, cómo te restriegan en la cara muchísimas cosas que ya esto es un abuso contra el televidente, contra el espectador, o sea, cuando se pasan con el tema de lo políticamente correcto, pero acá yo pienso que lo políticamente correcto está tan bien manejado, está hecho con un arte tan bien hecho, tan bien realizado, tan bien materializado, tan bien efectuado, concretado, que tú simplemente no puedes negarte a darle a esta película al menos una oportunidad para abrir la mente, para abrir la mente, o sea, para abrir la mente. ¿Qué más dice este señor? A ver. I am not a Christian, no soy cristiano. Tampoco soy un fan de la cristianidad, pero siento que pero lo siento por esta película. Porque no le han dado nada de respeto, dice, a la cristianidad. Dice que no le han dado nada de respeto a la cristianidad. Yo no creo. Yo lo que creo es, como ya lo expliqué, que no es la religión la culpable. La culpable es que las personas intenten utilizar la religión para controlar el pueblo,
en este caso la sociedad, para controlar la sociedad, y que con la religión, utilicen la religión para decir que su ideología es superior a la del resto y que su ideología es la única que debe existir en el mundo. Eso es esa es la interpretación que yo le doy a esta película. Otra opinión, a ver, otra opinión. Otro uno. Alicat le pone un 1. A formulae recipe again. Le pone un 1. A formulaic recipe, again. Recipe. Recipe. Es raro esa palabra porque normalmente la E, esa E al final casi siempre es muda. Recipe. Pero aquí recipe es una E que suena, como una I, por cierto, como una I. Recipe. I am starting to think that I should just stop seeing anything with the name Miramax on it. Debo parar de ver todo lo que tenga el nombre de Miramax. Dice Alicat. Esta película no está hecha para mí, dice. Estoy buscando más originalidad. Bueno, Alicat, ya te entendí. Un 1 le pone, bueno. Magus. Contrivance and idiocy. Dice Magus. A ver. Idiotez. Artificio. Contrivance and idiocy. Contrivance and idiocy. Artificio. Esa palabra nunca la había escuchado. Contrivance and idiocy. Artificio. Bueno. Here they go once more. The Weinstein brothers, packaging their insubstantial chocolate in sumptuous packaging. Hershey bars of Belgian boxes. Este critica a los hermanos Weinstein, Estos hermanos Weinstein fueron los que hicieron esta película, fueron los productores de esta película, y recordemos que esos tipos se vieron envueltos en una serie de problemas legales de los cuales no voy a hablar aquí. Pero bueno, critica a los hermanos Weinstein. Le pone un 1. A ver, otra opinión. Harry. So anti-tradition, Catholic, even non-Christian, I don't like it. Dice que no le gusta, incluso no siendo cristiano. Que es una película anticatólica, antitradición católica. Le pone un 1. I knew nothing of this movie before seeing it on an international flight. Que estaba volando en un vuelo internacional y vio la película, dice. I cannot say I am surprised at the anti-Catholic bias and secular. Dice que no le sorprende que esta película sea anticatólica y tenga un bias, es como un prejuicio contra los católicos, contra los seculares católicos, con una agenda. Dice que esta es una película que tiene una agenda, eso no lo duden, ni un segundo. Dice Harry dice que esta película tiene una agenda,
obviamente la tiene. Estas son las películas con la agenda Hollywood. Pero cuando la película está bien hecha. Cuando la película está bien hecha. A ver qué dice otra opinión. Wellinger o Bellinger. One of the worst films of the year. Uno de los peores películas del año, dice Bellinger. Chocolate is terrible. One of the worst films I have seen in a long time. Here we have a great cast with nothing to do. Juliette Binoche basically sits around and looks pretty for 2 hours. Bueno, estoy de acuerdo contigo. Que la Juliette Binoche simplemente se ve bonita durante 2 horas en la película. Tiene mucha clase, esa actriz tiene mucha clase. Es una, tú la ves y tú dices, esta mujer tiene mucha clase. Alfred Molina is one overdrive and horribly one note. O sea que Alfred Molina solamente sirve solamente tiene una sola dimensión, es unidimensional. Tiene una sola nota, o sea, unidimensional. Lina Olin, well, she doesn't really do anything. Carrie-Anne Moss looks pretty, but doesn't do much else. Peter Stormare is the big loud. He always is. O sea, ¿qué era? ¿Esto qué será? Latoso. ¿Qué? Patán. Loud. Yo dije loud, ¿qué será? Latoso. Pero no loud, es patán. Bueno. Judi Dench en esta película monumental. Judi Dench se merecía el Oscar en esta película, la verdad. Well, you can't really complain about her performance because it's the same damn performance she always gives. Even Johnny Depp looks bad. Hasta Johnny Depp se ve mal aquí, dice él. The film is rubbish. La película es una tontería. All the characters are cookie cutter version of characters in much better films. Todos los personajes son como galletas, como el molde cortado de otras mejores películas. The story, so to speak, is predictable. La historia, por así decirlo, es predecible. Cliché, bueno, eso sí es cierto, es una película cliché. Pero bueno, yo le doy un 8 a esta película. Yo le doy un 8. Bellinger le pone un 1. Yo le doy un 8. Y bueno, recuerden, este es el conteo regresivo final. Y hasta la vista.